Hola, buenos días. Tenían que me cagan. ¿Qué vida? Es que no me lo explico. Me siento así, güey. Como me puso el número más alto. No mames. Güey. Güey, me toca macro.
Nos desconocimos el viernes, ¿sabes? Bueno, vamos a empezar, compañeros, por favor, tomen asiento. Vamos a empezar, por favor. Bueno, les comento rápidamente que voy a darle una clase de macroeconomía, por si había una duda de que ven que les comenté que posiblemente no por los horarios, pero por suerte sí empataron, se buscó la oportunidad, el maestro ordenador apoyó mucho el contigo, de buscar esa flexibilidad, así es que bueno, yo les voy a dar esa asignatura. Claro que lo que tener esa duda, voy a hacer el ejercicio. Ok, así que bueno, vamos a estar trabajando y bueno, no traje la lista, pero todavía como tal no está la lista oficial, tampoco en la plataforma aparece la materia cargada, así es que por lo que veo faltan todavía bastantes y no están conectados en línea el resto, quiere decir que entonces puedo matar en la clase, a los que se conecten en un momento más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos los mismos? Sin que no alguien más. Estamos como en casa entonces. Muy bien. Bueno, vamos a seguir trabajando con esto. Nos quedamos la última diapositiva, la vez pasada, acerca de las nociones fundamentales de macroeconomía. Así es que, continuando con esa parte, se puede reflexionar acerca del desempleo. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a utilizar el último como demuestra, dos renglones donde dicen que son las relaciones entre el desempleo y la pobreza. Vamos a ver por qué decimos que es una relación de tipo directa. Desempleo y pobreza. ¿Por qué dice que es una relación directa? Porque si aumenta el desempleo, la gente en calidad que tenga en situación de pobreza va a aumentar. ¿Sí, por algo? ¿Quién es? Ale Campuzano. Sí, la compañera que se sentó por allí ese día, ¿no? Gracias. Bueno, les decía entonces, ¿cuál es una relación directa de desempleo con pobreza? Caso contrario, cuando la gente empieza a encontrar trabajo, empieza de adelante, por lo tanto sale de su condición de tener pobreza, es decir, baja una, baja la otra, aumenta uno, aumenta el otro. Implícitamente podemos decir que una persona que se queda desempleada tiende a estar en un nivel de pobreza. No quiere decir que se vuelva pobre de un día para otro, pero puede ser pobre en un tiempo prolongado de desempleo, se va a quedar en condición de pobreza. ¿Estamos de acuerdo? O otra manera de verlo sería decir que una persona que está en condición de pobreza se puede explicar porque no tiene un desempleo, ¿no?
¿Vale? Porque tiene desempleo. Y como está desempleado, no tiene ingresos, no puede sus necesidades, y por lo tanto se encuentra en esta condición. ¿Ok? Vamos a ver qué así funciona. Más adelante veremos los tres tipos de pobreza que existen. No vamos a meter en la pobreza, porque, bueno, la pobreza también se clasifica, ¿no? ¿Quién mide la pobreza? Bueno, Coneval. Vamos a ver la forma en cómo hacen las mediciones de la pobreza, los estándares de pobreza que existen en México. ¿Okay? Ahora, vamos a ver que hay otra relación importante, la de desempleo y salarios, ¿no? La relación entre desempleo y salarios es de tipo indirecta. Ajá. ¿Por qué? Porque obviamente para que se ofrezca el desempleo acá, desempleo y salario. Quiere decir que si aumenta el desempleo es porque bajan los salarios y viceversa. Si baja el desempleo, puede ser porque la poca gente que estaba contratada tenga un mayor ingreso. Entonces, por esta relación se describe la relación inversa entre pobreza y entre desempleo y salario. Y tenemos otra tercera relación, esa sí está de manera gráfica porque esa relación sí tiene nombre, que es el modelo de Phillips. Por favor. ¿Qué es la curva de Phillips? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Es la que está ahí donde relacionamos, por un lado, lo que es la inflación y lo que es el desempleo. Es decir, a menor desempleo hay mayor inflación y viceversa, ¿no? Son relaciones económicas que se dan, ¿ok? Donde vemos por un lado el desempleo en la parte del eje de acá. Vamos a verlo. Aquí tenemos lo que es el desempleo. Y tenemos por aquí lo que es la inflación. Presenta una curva de este tipo. Ajá. Quiere decir que mientras más alta la inflación, es que el desempleo es menor. Cuando hay mucho desempleo, la inflación es menor. ¿Por qué la relación es inversa, compañeros? Porque al haber mayor circulante, eso desencadena inflación. ¿Y cómo se origina el mayor circulante? Cuando la mayoría de la gente se encuentra empleada. Si estamos diciendo que la gente está empleada, quiere decir que el desempleo es bajo. Por lo tanto, el mayor circulante, y eso desencadena inflación. Esta curva, justamente curva de Phillips, es el gran dilema de los gobiernos. ¿Qué quiero tener? ¿Inflación o quiero tener desempleo? Están peleadas una con la otra. Es decir, si yo quiero que toda la gente tenga, no sé, empleo, pleno empleo, es decir, que mi desempleo sea muy pequeño, bueno, me expongo a que hay una gran inflación. Ahora, si quiero que mi país se mantenga saludable con inflaciones bajas, si quiero que la inflación sea baja, ¿cuál es el costo? Aumentaré desempleo. Buscar ese equilibrio entre una y otra, el desempleo o la inflación. ¿Qué es lo que un gobierno prefiere? ¿Qué es lo que un gobierno prefiere? ¿Qué es lo que prefiere? ¿Inflación o desempleo? A ver, ¿qué es el momento? ¿Inflación o desempleo? ¿Qué le conviene más tener a un país? Y lo estamos viendo ahorita. Desempleo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por muchas razones gana con el desempleo. Muy bien, en efecto, es el desempleo. Le conviene más tener desempleo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser o cuáles son los niveles que mantienen estos? ¿Van a querer que sean niveles bajos? No importa que estos sean altos. ¿Ok? Entonces, no importa que estos sean altos, el gobierno va a tener o procurar que siempre haya inflación baja. ¿Por qué? Porque atrae inversión principalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? ¿Cuáles serían las ventajas para un gobierno de tener mucho desempleo? ¿Cuál sería una ventaja para un gobierno? ¿O qué ventaja le representa mucho desempleo? Que tiene una gran base, votar. ¿Por qué?
Porque esa base votante va a ser tu fuerza al momento que tú les des programas sociales. Si tú tienes un gran desempleo, ¿cómo los vas a conquistar? Pues con programas sociales, que son todos los apoyos esos que se dan. Pero que obviamente esos apoyos tienen una contrapartida. ¿Estamos de acuerdo? Eso es, así justo es un motivo político, porque conviene más el desempleo que la inflación. ¿Estamos de acuerdo? Y al final de cuentas, la inflación a quién les afecta, a la gente que no compra o a la gente que sí compra. A la gente que compra, ¿verdad? Entonces, esta es la que afecta más a ese tipo de gente, a la gente que adquiere bienes y servicios, compañeros. Bueno, ya explicamos estas tres relaciones muy importantes: desempleo, pobreza, desempleo, salarios y desempleo, más bien empleo, inflación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, mayor circulante genera inflación. Recuerda que inflación dijimos que se representa con un símbolo pi grande. Mayor circulante. ¿Qué quiere decir mayor circulante? Mayor cantidad de dinero en la economía. Y lo vemos, por ejemplo, cada diciembre. Que aumenta, por ejemplo, la gente que recibe el aguinaldo, por ejemplo, ¿no? No, los precios se disparan. ¿Sí han visto eso? Es por esa acción. Por eso sucede eso. Muy bien. Seguimos, compañeros. Por lo tanto, aquí está. Esta es la clasificación, por decirlo así, que tiene la población de acuerdo a su actividad económica. Vamos a ver que tenemos dos segmentos. Tenemos la población inactiva, pero tenemos la población activa, y dentro de la población activa hay población económicamente activa y población económicamente desocupada o inactiva. ¿Okay? La primera de ellas es la población inactiva, es decir, no tienen por qué estar trabajando, no tienen la función de estar trabajando. ¿Por qué? Porque en algún momento ya han trabajado, en algún momento ya aportaron a esa economía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes entran dentro de este segmento? Entran los jubilados. ¿Qué son los jubilados? Aquellas personas que ya trabajaron, en el caso de hombres 30 años, en el caso de mujeres 28, y se jubilan, es decir, piden su retiro. Y de momento reciben la pensión. Por lo tanto, a ellos se les dice jubilados. Tenemos el siguiente segmento, que son las labores del hogar, ¿no? Sea hombre, sea mujer, que se dedica a hacer actividades en casa, es dentro de la población inactiva. No por eso quiere decir que no sirve lo que hace, pero que obviamente su actividad económicamente para un país no representa un número. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, tenemos lo que son los estudiantes, compañeros. Ustedes son población inactiva. ¿Eso qué quiere decir? Que no están ustedes obligados a trabajar porque están haciendo una actividad que es estudiar. Por lo tanto, ustedes no se consideran desempleados. Pues nadie les puede decir, es que tú estás desempleado. Pues no. ¿Por qué? Porque ustedes son estudiantes. Ustedes son parte de esa población inactiva. Tenemos aquí más los incapacitados, la gente que queda de por vida incapacitada por algún accidente, ¿no? Alguna enfermedad. Esas personas también son personas en condición de incapacidad. Por esas personas muchas veces cuando les sucede algo,
tienen que subsanar el daño que les ocasione no poder volver a trabajar con alguna demanda con una cierta cantidad mensualmente. ¿Por qué? Porque ya su capacidad de producir se vio lastimada. Y tenemos a otros, ¿no? Por ejemplo, dentro de otros, ¿quiénes entrarían? Los niños. Los niños no deberían de trabajar. Digo, no deberían, pero por desgracia existe una cosa que se llama explotación infantil, que es cuando un niño hace el trabajo que debe estar haciendo un adulto. Y en el caso de México, existen edades para el trabajo. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la edad? ¿No? 16 años, ¿no? En el caso de México. Si está trabajando un niño de 14 años, de 12, está en una situación de explotación infantil. Si tiene 16 o más, pues está en edad que puede estar laborando. Lo ideal sería que estuviera estudiando, ¿no? Estuviera en la escuela. Pero cuando eso no pasa, pues vamos a estar trabajando. ¿Sí? Pues por un lado. Ahora tenemos a la población activa, es decir, los que tendrían que estar trabajando. Y aquí tenemos la población ocupada y la población parada. La población ocupada son aquellas personas que tienen asalariados o que tienen algún negocio que está registrado, por ejemplo, ante Hacienda, ¿no? Y tenemos la población parada, que son aquellos que están desempleados, ¿no? Es decir, el desempleo es este cuadrito nada más. Todos estos no están desempleados y todos estos tienen alguna actividad, trabajan por cuenta propia o son asalariados. ¿Qué quiere decir asalariados? Que dependen de un patrón, pero son dueños de negocio. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un asalariado. El otro es un trabajador por cuenta propia o emprendedor o empresario. ¿Estamos de acuerdo? Y la población parada, que son los que tendrían que estar o aquí, pero no están haciendo nada, están en la población parada, que se le llama desempleados. El nombre técnico es Ejército de Reserva Industrial, es decir, que tiene una actividad. ¿Estamos de acuerdo? Pongo el ejemplo. Le das una lista de edad mínima para trabajar, 16 años. Hablo yo de la sobreexplotación infantil. Y viene un dato muy peculiar del viernes 7 de junio de 2016. En el caso de la marca, los tenis Nike, ese modelo se fabrican en Indonesia. Indonesia se caracteriza por tener mano de obra infantil. Les pagan a los niños de 11 años 14 centavos de dólar. Y en el mercado los tenis valen $125. Es una explotación a la cual no se le puede llamar de otra manera. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Entre los desempleados entran dentro de la población activa que están parados. Estos son los desempleados. A estos no se les considera desempleados y menos a estos, ni tampoco a estos. Solamente los que tendrían que estar trabajando, pero no lo están haciendo. ¿Okay? Ya el jueves tenemos el primer día de asueto, ¿verdad? De cosas, compañeros. Jueves 16. Muy bien. Seguimos. Miren, importante lo que estábamos hablando ahorita, de esa población que se encuentra parada. Es decir, vamos a ver que su fórmula de cálculo es la siguiente para la tasa de desempleo. El dato que luego nos reportan, ¿cómo se mide? Bueno, vamos a ver que su fórmula de este cálculo de la población de 16 años que no está trabajando y busca trabajo, dividido entre la población socioeconómicamente activa de 16 años y más. Es decir, número de desempleados entre población que tendría que estar trabajando, o sea, población activa, y ya para convertirlo en una tasa, lo multiplicamos por 100.
¿Por qué por 100 y por qué una tasa? Porque una tasa se mide en porcentajes. ¿Ok? ¿Sí? Compañeros, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, entonces la tasa de desempleo. En la literatura se le conoce como unemployment rate, ¿no? Que es tasa de desempleo. Ok, muy bien. Esto del desempleo, para ustedes, no es un fenómeno que no conozcan. Con esto de la pandemia pudieron darse cuenta que cuando iban de camino a su casa o salían a la calle o andaban así, o gente que conocían ustedes, se quedó en condición de desempleo, ¿verdad? Al menos alguien de ustedes conoce a alguien que está en esta situación, que está en una situación de desempleo. Desempleo generado por, ¿mande? Desempleo generado por pandemia o por otra situación, pero hay personas que hemos visto que se encuentran en esta situación, ¿no? ¿Derivado de qué? De que, bueno, se limitaron las actividades económicas, de que la cantidad de gente que se contrataba era menor, de que las empresas no tenían ingresos y por lo tanto no podían contratar más mano de obra. ¿Y por qué otro motivo puede aumentar el desempleo? Que no es un motivo ni económico ni de ningún tipo, por el aumento en la tecnología. El aumento en tecnología provoca que se genere mayor desempleo. ¿Por qué? Porque una máquina puede sustituir a 10, 20 personas. Cuando tú automatizas los procesos, es una manera, pues sí, implícita de generar desempleo. ¿Estamos de acuerdo? A veces la máquina sustituye la mano del hombre. Iba a pasar lista, pero dice que no traje la lista que hice la otra vez para saber quiénes están. Pero más bien, ¿me podrán decir quiénes no están? Ajá. Ale Campuzano. Así sí están Jesús y Ale. Aquí está, muy bien, compañera. Gracias. Ah, sí, Salvador me dijo que iba a vacunarse. Profe, yo le Ah, aquí está también usted, Javier. Gracias, compañero. Entonces serían 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Quién falta? Falta uno. ¿Robles Herrera? Ok, muy bien. Entonces fue el que no vino el día de hoy. Muy bien, bueno, seguimos. ¿A quién? ¿A Carlos? Ah, entonces también le tocaba inyección. Muy bien. Ustedes también se van a vacunar, ¿no? ¿Cuándo van a ir? ¿Hoy en la tarde? ¿No saben qué vacuna van a poner, no? Bueno. Muy bien. Está perfecto. Seguimos. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Ejemplo del cálculo de la tasa de desempleo. Claro. Bueno, independientemente del día que les toque, por favor, atiendan las recomendaciones, que es llegar y bañarte, estar tranquilo ese día, ¿no? No cargar cosas pesadas, ¿por qué? Porque pues, se pusieron algo con el brazo. ¿Estamos de acuerdo? Digo, para que no vayan a tener alguna reacción. Muy bien, seguimos. Claro, Jania. Sí, a usted. Por eso les digo, sigan las recomendaciones que el personal les da. Muy bien, vamos a ver el cálculo de la tasa de desempleo o cómo podemos medirlo. La tasa de desempleo también se le conoce con el nombre de tasa de paro. La tasa de paro, tasa de desempleo, son términos homólogos. Supongamos los siguientes datos de una economía. Vamos a ver que tenemos la población desempleada, que son 2 millones. ¿Sí? La población ocupada son 10. Por lo tanto tenemos lo que dice ahí, dice desempleados. Desempleados. Tenemos cuántos dice? 2 millones, ¿verdad? 2 millones.
Luego tenemos población ocupada, que son 10, y población activa, que son los que tendrían que estar trabajando. Por lo tanto, dividimos los desempleados, que son los 2 millones, entre los que tendrían que estar trabajando. Estos que tendrían que estar trabajando son los de la población activa. Esta división me da 0.16. Si lo multiplico por 100 me da 16%, es decir, 16% de esa población está en situación de paro o de desempleo. Es muy alto así, pero es un ejemplo hipotético, nada más. Es un meramente ejemplo, pero sirve para ilustrar perfectamente lo que quiero que vean. Ustedes en el examen tendrán que resolver un pequeño ejercicio de esto, ¿sí? Con algunos datos que les voy a dar y ustedes lo calcularán. Otra cosa, en un ratito les voy a mandar un link del examen diagnóstico. Es un Google Forms. Lo responden y lo envían. Bueno, es que no importa cómo está el resultado, pero solamente es. No, es que a veces pasa eso, que la gente se cohíbe y dice, no quiero contestar, que no sé nada y voy a reprobar. Son 10 preguntas muy fáciles, casi parece de micro ese examen. Y ese examen de micro, ustedes tienen que sacar 10, ¿no? ¿Quién les dio micro? Vamos a ser maestro, ¿no? Vamos a ser maestro, yo creo. No pueden hablar mal. Cuando yo les pregunte quién les dio micro, pues dicen, un maestro bien sabio. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, seguimos. Ah, ok. Claro, claro. ¿Usted cómo se llama? Nelly. Aquí en la terraza, ¿verdad? ¿Y usted? Daniela. Daniela. ¿Cómo se pide? Barán. Ania, Fer. Usted es Abril. Dani. ¿Usted cómo se llama? Rosa Sánchez. Arif. Usted no es Jesús Javier Gano. Ricardo. ¿Y usted se llama? Ochoa. Carrasco. Carrasco, ¿pero cuál es su nombre? Alessandra. Alessandra, muy bien. Alessandra, nosotros también es una derivación italiana, ¿no? Alessandra. No, eso sí no. Bueno, seguimos. Vemos aquí algunas cifras y aquí tienen ya una primera fuente para consultar datos, la OCDE. ¿Ok? Veamos los trabajadores, bueno, falta de trabajo en naciones que pertenecen a la OCDE. ¿Entre qué? Los meses de mayo y abril de 2017. Aquí está el comportamiento de los países europeos con tasas del 17.8%,
¿no? Italia 11.5 y demás. México estamos ubicados al 3.5%. Aparentemente diríamos, bueno, estamos mejor que España, que Italia, que Francia, incluso estamos mejor que Alemania, lo cual pues no es cierto. Pero ¿por qué el dato está así? ¿Por qué? Porque aquí en México no se reporta a la gente que está subempleada, no se le consideran desempleados. Cuando en realidad, por ejemplo, alguien que trabaja 1 hora a la semana, pues con eso no puedes vivir. ¿Estamos de acuerdo? Pero no se les considera desempleados, sino que están empleados, lo cual en la práctica no es cierto. Estás en una situación casi de desempleo, porque no alcanzarías a cubrir tus necesidades con ese salario. Por eso la cifra es engañosa. En cambio aquí, en esos países que tienen altas tasas de desempleo, tienen un fondo seguro de desempleo que les cubre durante 6 meses para que puedan conseguir trabajo. O en caso de que tú te incorpores a trabajar, tienes 6 meses de un sueldo en lo que encuentras un trabajo. Cosa que aquí en México pues no tenemos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el fenómeno inflación. Decíamos que es el crecimiento sostenido y generalizado de los bienes y servicios de una economía. Ahora, ¿cómo se clasifica este fenómeno? ¿O cuáles son las causas que originan la inflación? Tenemos en primer lugar esta, que son por consumo o demanda, ley de oferta y demanda. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una población o un conjunto de individuos aumenta la demanda, ¿qué le va a pasar a la inflación? O bien, ¿qué le pasa a los precios de ese producto? Aumentan y por lo tanto aumenta la inflación. ¿Dónde podemos ver esto? Un ejemplo muy concreto, con lo que pasó con esto de la pandemia, en el caso de todas las cosas de desinfección, en los cubrebocas, por ejemplo, aumentó su demanda, aumentaron sus precios y aumentó la inflación de los productos, ¿no? Salud. COVID. Cada quien correr. Como que no les cae muy bien a los compañeros. ¿Por qué será? ¿Quién sabe, verdad? Ya van a entrar los compañeros de 9 3. ¿Van a dar la bienvenida a ellos? ¿No? ¿Tienes algunas palabras? Pero es que en el PT andamos huevos, entonces. Bueno, no. Pero, ¿usted estudia en el PT? ¿Usted? También. ¿Ustedes ya se conocen del EPT? ¿A poco les aventaban unos? Sí. Agua. Harina. Era como una novatada. Muy bien. Es el primero de los casos. El segundo es por costos. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio de los insumos o de los inputs, que es como se les conoce, los inputs, ¿qué pasa con el precio del costo de un producto? Es decir, si fabrica una empresa, no sé, celulares, y le aumentan el precio de los displays, de los celulares, de las pantallas, ¿qué va a pasar con ese precio de ese celular? Va a incrementar, ¿verdad? Incrementa el costo. Eso es otro fenómeno. Los costos. Por costos también generan inflación. ¿En qué momento bajan los precios? Fíjense que esa pregunta es muy interesante. ¿En qué momento bajan los precios? Rarísimas veces hemos visto que algo que suba de precio vuelva a bajar. Normalmente sube y ahí se queda. Salvo casos muy específicos. En el caso, por ejemplo, de los productos cárnicos. Sube el precio de la carne y la carne de res sigue estando cara, ¿no? Digo, ¿saben que usted está ido a comprarla? Vamos a ver que el precio ahorita son casi 140 pesos. Ajá. En el caso, por ejemplo, de la carne de puerco, esa es la que sí fluctúa un poco, baja en algún momento. Pero, por ejemplo, en Navidad sube mucho, ¿por qué? Porque
porque la gente ocupa el lomo, ocupa la pierna. ¿Sí se han dado cuenta de eso o no, compañeros? Es por eso, porque empiezan a ver los aguinaldos, empieza a haber dinero en circulación y empieza a incrementarse todo. Se junta eso y se junta el hecho de que, pues bueno, la gente se reúne, la gente está más unida y como que no se puede negar a darse ese gusto. Así es que ese cliente va a pagar lo que nosotros le pidamos. ¿Verdad? Es, por ejemplo, alguien que se en nuestra casa, pago. Los precios de los pagos aumentan. Cuando ustedes ven los pagos en cualquier mes del año, el precio del pago no es tan caro, pero en esas épocas sube mucho. ¿Por qué? Porque la gente lo va a pedir. Y de modo que nos quedemos ese día sin pago en la cena. ¿Qué vamos a hacer? Listo. Número 2, autoconstruida. ¿Qué quiere decir esto? Por precaución y ajuste. Cuando alguien dentro de sus expectativas racionales prevé un aumento, es decir, considera que algo cuesta un determinado precio, llega y no cuesta eso, o de antemano cuando hacemos un presupuesto y está más caro, bueno, ya traíamos en la mente que sí va a elevar el precio, por lo tanto, autoconstruimos eso que sabíamos que era posible pasar. Y tenemos el último de las causas, que es por expectativas, ¿no? Las expectativas. Es decir, se prevé un aumento. Pero dice se prevé. No quiere decir que va a pasar. Pero entonces de antemano estamos aceptando que va a haber un aumento y por lo tanto aceptamos ese aumento. Las empresas perciben ese aumento y aumentan sus precios. Y por lo tanto se vuelve un círculo vicioso. ¿Ya terminaron de copiar esto? Muy bien, seguimos. ¿Cuáles son los efectos que tiene la inflación? Primero de ellos, el poder adquisitivo, la pérdida del poder adquisitivo. El poder adquisitivo es la capacidad de compra que tiene un individuo. Es decir, el hecho de que hay inflación, ¿qué pasa con los precios? Que suben. Y por lo tanto, tu capacidad de compra, ¿qué le pasa a tu capacidad de compra? Baja. ¿Por qué? Porque tienes el mismo ingreso, pero para precios más caros. Y por lo tanto puedes comprar menos. Tu poder de compra baja. Tenemos incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? Porque no sabemos el precio que van a tener los productos. Es decir, es un desconocimiento de cuál va a ser el comportamiento. Prevemos que va a aumentar 2%, 3%, más no sabemos con exactitud cuánto es hasta que lo pagamos. Ahora, pérdida de la competitividad. Es decir, cuando los productos nacionales se vuelven más caros, están siendo menos competitivos. ¿Por qué? Porque los productos van a ser menos demandados, menos adquiridos. Y por lo tanto, la gente los va a dejar de comprar. Obviamente eso afecta el comercio internacional. ¿Por qué? Porque nos dejan de comprar, y si nos dejan de comprar disminuyen nuestras exportaciones. Pero si nuestras importaciones se mantienen igual, la brecha se va haciendo más grande. Y por lo tanto la balanza se vuelve más deficitaria. Esa es la relación con comercio. Y tenemos la afectación de las inversiones productivas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que piensan invertir van a buscar otras alternativas. ¿Por qué? Porque en México los precios suben, suben y suben. Y todo es más caro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Seguimos. Bueno, esto de la inflación, existe un indicador para medirlo. Vamos a ver que en el caso de México se mide a través de los índices. El índice que se ocupa en México es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que reporta INEGI, ¿no?, cada trimestre. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que es una canasta básica de 580 bienes y servicios de los hogares, ¿no? Es decir, ocupa muestreos para determinar de dónde va. ¿Ustedes llevan estadística este semestre o no? No. Hasta el otro, ¿verdad? Ok, sí.
un muestreo para detectar cómo van a estar los aumentos de los precios. Aquí vemos un ejemplo, miren, de 2016 a 2017 y la variación porcentual. ¿Sí? Tenemos el tanque, por ejemplo, de 40 litros de gasolina. ¿Cuánto cuesta y cuánto cuesta en el año que sigue? La variación. Cilindro de gas LP, 12 refrescos de cola, 40 viajes en transporte colectivo, es decir, 4 por día, etc. 1 kilo de carne de res, 4 kilos de leche, 5 kilos de tortillas, 1 kilo de manzana, digo, algunos ejemplos, ¿no? Es como una captura de la gran lista, pero nos sirve para identificar esto de el índice de precios al consumidor de la canasta básica. Ahora, este fenómeno conocido como inflación, que era lo que nos preguntaba la compañera, pero ya se fue, era cómo la disminuimos o cómo hacemos que los precios ya no suban. Existen dos maneras de detener esto. Una es incrementando la tasa de interés. ¿A qué me refiero con la tasa de interés, compañeros? Es decir, la tasa que se nos pagaría por invertir el dinero en un banco o en algún proyecto. ¿Por qué decimos que de esta manera bajamos la inflación? Porque disminuimos la cantidad de circulante en la economía. Es decir, aunque el salario nos lo estén pagando, si nosotros en vez de gastarlo, lo ahorramos, frenamos la cantidad de circulación en la economía y por lo tanto la inflación disminuye. Es decir, la inflación, ¿por qué se origina? Por un aumento en el consumo de los productos. Por lo tanto, si la persona en vez de que gaste, ahorra, la cantidad de demanda va a disminuir y eso va a hacer que los precios bajen. Y la otra que decíamos ahí, el aumento del desempleo. Y aumenta el desempleo, bajan los salarios y por lo tanto freno la inflación. Ahí están. Son las dos medidas drásticas que se suelen ocupar. Aumentando el desempleo, es decir, si yo aumento mayor gente desempleada, ténganlo por seguro que la inflación se detiene. O si incremento la tasa de interés. Es decir, la gente que quiere invertir, si decide, ¿qué hago? ¿Me lo gasto o lo invierto? Le pago tasas de interés que sean atractivas. Y eso hace que también la inflación baje. Por favor, compañeros, tomen nota de esta parte. Son muy importantes. Son dos medidas o dos mecanismos de ajuste, esos que están aquí en pantalla. Seguimos entonces. Aquí está, miren, es un ejemplo muy interesante. Un estudio de la Universidad de Guadalajara, vamos a ver lo que reveló. Decía que la canasta básica cuesta 10,500 pesos. Por lo tanto, en salarios se necesitarían de 4 o 6 salarios mínimos al día para adquirirla, cuando el salario estaba en 88.36. Actualmente el salario está casi en 120 pesos, actualmente. Ahora, otro dato que registrar es que 120 de los 121 productos reportaban incremento en los precios. Por lo tanto, esto es inflación, aumento generalizado de los precios. Añadiendo el pago de servicios como luz, agua potable, gas LP, teléfono, renta y transporte, gasto mensual, la canasta se elevaba hasta los 11,764 pesos. Ahora, para tener todos los servicios se requerían 15,904 pesos al mes, mientras que el ingreso promedio de las familias era de menos de 8,000 pesos. O sea, no alcanzaba para la canasta básica.
Eso quiere revelar el estudio. Es importante esta información. ¿Por qué? Porque nos dice cuánto se requeriría para satisfacer todas las necesidades. La canasta más básica eran 10,500 pesos y con el sueldo no alcanza ni a cubrir esa canasta básica. Ahora imagínense, menos le va a alcanzar para todos los servicios básicos. Necesita casi el doble. Tienen que trabajar, por ejemplo, 2 personas en ese hogar para que más o menos, pero ¿cuánto les quedaría para ahorrar? Menos de 1,000 pesos. O sea, muy poquito. Al año serían 12,000 pesos. Pero un ahorro de 12,000 pesos, ya cuando es una persona productiva y laboralmente hablando, es un ahorro muy pequeño. Imagínense algún imprevisto. Con esa cantidad no vas a poder solventarlo. Una enfermedad, por ejemplo. Una enfermedad. No alcanza, ¿verdad? Por eso. Muy bien. Perdón. No, tomen nota. ¿Creen que si les mando el link ahorita al grupo puedan contestar el examen diagnóstico o no? Que si les mando el link al grupo puedan contestar un Google Forms. ¿Sí? Sí pueden acceder al teléfono, a datos y todo eso. ¿En serio? Qué mala es. A ver, por eso no la quieren sus compañeros. Muy bien. Bueno, pero entonces sí podrían hacerlo o no, ya en serio. ¿Sí? Entonces los mando al grupo de WhatsApp para que lo tengan. Sí, ahorita son 10 preguntas muy sencillas de confusión múltiple. Bueno. Compañeros que están a distancia, voy a mandar un link al grupo para que lo respondan. Es un examen diagnóstico. Sí, profe. Por favor. Listo. ¿Ya les llegó? A ver, por favor, resuélvanlo. Concéntrense en su examen, compañeros, por favor.
Son 10 preguntas, leanlas detenidamente, con calma, serenidad y por favor a ver qué tal. No deben de recordar todo, pues. Y la veo por No ahora. era un super maestro de micro, ¿no? Entonces, pues. Estoy listo, vamos a cambiar el lugar. Vamos a pasar para acá. Inquieta, ¿no? ¿Quién estaba haciendo de acá? Sí, está tranquilo. Claro. ¿Son de fondo, verdad? ¿Vale? Sí, tengo. Dos chavitos. No, estoy diciendo la termina, tío. Ahí en el grupo alguien sí tiene dos, ¿no? No. Cállate, no. Gracias. ¿Te parece bien unos 5 minutos para que lo resuelvan? ¿Cuánto? 10. 40 minutos. 1 hora 40 minutos. Un examen de juguete. Recuerden ir haciendo unos apuntes muy bien para la evidencia, ¿verdad? De cada periodo de examen. Porque las evidencias les han ayudado mucho a salir adelante. Si no fuera por las evidencias, pues bueno, puede haber mucho en el recurso o algo así. Pero gracias a Dios no va a pasar eso. ¿Cómo no es lo que vimos hace unos meses? No recordó nada. Hay que ser un bien amarilla. A ver cómo vamos, compañeros. Ahí, ¿cómo se llama usted, compañero? Sí. Uy, ¿por qué no me quedé? No, tuve que hacer para que fuera por él. Estaba lloviendo y comiéndose la cocinada súper caliente. El viernes pasó mucho. Ya no podemos ir a descontar. Porque se pierde. Ah, no es cierto. Sí, estaba bien, y él estaba bien. Yo también. Bueno, sí, ya me dio acá. Pero no, dijo, ya no sé. Tu mamá me dijo,
bueno. Y ya me salí. Me marqué. Bueno, como ella le estaba pero es que estaba apuntando, güey. ¿Ya respondió? Ya. ¿Alguien más ya acabó? No, ya casi. ¿Por qué no me sale igual que haciendo tú, güey? Ah, porque es que le quité la opción para que no vean. Para que no veamos qué tan mal estamos. Sí. Puede causarle presión. Puede causarle presión a ustedes. Pero les puedo decir más o menos cómo andan. Una prox. Bien mal. ¿Qué les digo, compañeros? Ya, profe, yo te la envío. Ya, muchas gracias, Campuzano. Ya llevamos 2. Ya lo están ahí muy bien. Jaime. Ya. ¿Los demás ya acabaron? Bueno, seguimos. Vamos a seguir trabajando. Aquí tenemos un dato muy interesante que se llama ¿cuál es el precio de la canasta básica en el mundo? Vemos que el país con mayor tasa, o más bien mayor precio de la canasta, y de acuerdo a la ciudad. Tenemos Estados Unidos con la ciudad de Nueva York, por ejemplo, su canasta básica son $602. Y así tenemos Japón, $602, la canasta básica. Aquí les dije que era así con todo, era 15,000. Pues de hecho, Sí, en y con. Estados Unidos te pagan por tener hijos. De hecho, Bueno, o sea, te dan mensualmente un apoyo ajá, para su, ¿cómo le dicen? Para su matrícula. Sí. Que eso pasa en Rusia. En Rusia también, si tienes un hijo, te dan un dinero, son el equivalente a 300,000 pesos por un hijo. Pero eso lo puedes gastar o en su alimentación, o en una hipoteca, o sea, en una casa para él, o en su matrícula. Vale. También cuando adoptas niños, Exactamente, te dan un subsidio por adoptar niños que estaban en condición de calle, bueno, en un orfanato. Exactamente. Sí, muy bien, en efecto, compañeros, eso es. Tenemos. Tenemos Inglaterra con la ciudad de Londres, Australia, el caso de Sydney, luego China con Hong Kong, Argentina, Buenos Aires, Francia, París, Berlín, Alemania, El Cairo, Egipto y Río de Janeiro. Y aquí están sus canastas. Por ejemplo, en el caso de Brasil, 314, casi es la mitad de los Estados Unidos. El precio de su canasta básica. Casi la mitad. Nosotros no parecemos ahí. somos más pobres. Bueno, es que no somos como una ¿Pero feria. qué es al mes? Sí, al mes. ¿Al mes? Ajá, al mes. Al mes. Muy bien. Seguimos. Ahora, algunos países con mayor tasa de inflación. Vean, por ejemplo, el caso de Venezuela, una inflación del 2.583%. Argentina 24.8, nosotros 6.8, Uruguay 6.6, y así hasta Brasil. Obviamente esto refleja lo que dice en la canasta. Una canasta de un precio muy bajo puede por una inflación muy baja.
una relación directa entre canasta e inflación. Si la inflación aumenta, la canasta aumenta. Es una relación directa. Tenemos inflaciones, por ejemplo, esta es chica, la de 2.583 es pequeña. Tenemos países como Zimbabue, que es una inflación de 2, 3 millones %. Es una cosa desproporcional, ¿no? Imagínense que al año incrementaran los precios 2 o 3 millones %. Es una cifra altísima. El dinero ya no valdría nada, imagínense cuánto dinero tendrían que tener para ir a comprar algo. Mucho dinero para comprar poquitas cosas. Por lo tanto, exactamente como en Venezuela, es lo que estábamos hablando. Millones y millones de pesos para comprar un cereal. Los billetes de mucha denominación, ¿no? O que la gente va con carretillas a comprar cosas, ¿no? Con una carretilla de billetes a comprar, no sé, unos productos. Una carretilla. Exacto, sí. Incluso cuando los billetes no valen mucho, hasta los niños andan jugando con ellos. Los ocupan como tapetes, ¿en serio? Porque no valen nada. Es increíble el dato, pero de hecho por aquí viene una postal de eso. Aquí está, mire. Sí, es cierto. Aquí está, miren el billete que está arriba. ¿Cuánto vale? 10 millones de milpengos. Por ejemplo, en Tanzania, milpengos. ¿Se imagínense un billete de 10 millones? O sea, sería imposible hacer operación. ¿Cuánto cambio te tendrían que dar? ¿O cuántas denominaciones tendría que haber? Habría que haber de 1 millón, de 2 millones, de 10 millones. O sea, sería un caos hacer cuentas aquí. Es un verdadero problema. O tanto que valen, o más bien valen tan poco que, por ejemplo, están como juego, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes escenas, pero vamos a regresar a donde estábamos. Hablábamos de los países con mayor tasa de inflación. Ahora, ¿cómo se clasifica la inflación? Tenemos 4 clasificaciones. Tenemos la moderada, que son incrementos lentos y de un dígito, es decir, de 8 a 9 o de 6 a 5. Cualquier número entre 1 y 9 es de un dígito. Por lo tanto, es una inflación moderada. Controlable es cuando hay entre 10 y 30%. Galopante es cuando aumenta de 2 a 3 dígitos, es decir, desde 30 hasta 250%, hablamos de una inflación galopante. Cuando nos encontramos en este fenómeno que es una hiperinflación, hablamos de más del 1000%. En el caso de Venezuela, tenemos una hiperinflación. Esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando lleguemos a las unidades respectivas. Esto nada más es como una introducción, ¿no? O sea, moderada, ¿sí? Y vean cómo suben el precio de las cosas. Por eso se piensa que a veces los datos están maquillados. Porque no sé si ustedes han hecho cuentas alguna vez cuando van al centro comercial. ¿No? Y, sí. Exacto. O voy a comprar una cosa. Ah, ese dato de Walmart es bien interesante. ¿Quieren que les diga cuánto vende el Walmart de aquí de patio? ¿Cuánto vende al año? ¿Cuántos millones calculan? ¿Alguien más? Unos 100, ¿no? 100. ¿No? 745 millones. Como todo ese dinero, ¿dónde va? Bueno, algunos a pago a proveedores, algunos a salarios, y lo demás a las demás marcas o al corporativo de Walmart. Pero son 700, casi 50 millones de pesos, compañeros. Lo que pasa es que tengo un compañero que trabaja ahí y entonces mostró una foto de la cuenta del mes de septiembre de 2020 a septiembre de 2021. Fue apenas que me dijo y me mostró la hoja y es el reporte de 747 millones, tanto. Sí, es increíble. Para que se den una idea, al día venden 2 millones de pesos en promedio. Al día. Y eso que es un Walmart chiquito, de aquí. Imagínense un Walmart de Ciudad. ¿Cuánto venden?
dependerá. Sam's, por ejemplo, aquí tenemos a Sam's. ¿Qué te pasa, no? Es lo que tratábamos. Decía que el tipo de público que llegue es diferente. Y otra cosa es cuánto ganan por producto. En el caso, por ejemplo, el que mayor venta respuesta es la bodega obrera. Pero la ganancia que dejan los productos es muy chiquita. Son piezas de desde 5 pesos, 4 pesos. ¿Se han visto eso o no? Cosa que en el Sam's, por ejemplo, eso no pasa. En el Sam's es carísimo. O sea, es decir, una persona en promedio, ¿cuánto gasta? Entre 700 mil pesos cada vez. ¿En Sam? Sí. En Sam las defensas son de por 1000. Es lo que les digo. Hay una empresa que se llama Omnicanal, ¿no han visto? Que compra todo lo que está luego afuera ya apartado. No sé si han salido ahí cuando les dicen el ticket. ¿Y han visto un montón de productos ahí? Sí. Todo eso pertenece a la empresa Omnicanal. Omnicanal. Pero son así, cantidades diciendo, son pallets de cosas. O sea, no es un carrito, son pallets de cosas. Todo eso es, por ejemplo, la cantidad. Ahora otra cosa que hace fuerte al Sam's es la membresía. ¿Cuánto ganan por membresías? Que bien podrían no cobrarla, pero es una forma de hacerla exclusiva. Como que tienes la membresía, eres como de otra altura, ¿no? Si no, eres un chico normal. No, aparte, Y bueno, así. nosotros tenemos una membresía en el que compras y te descuentan Ah. 5%. Exactamente, depende si es la que es la dorada, ¿no? O la que es un color negro, o hay otro color, ¿no? Son como 3 colores. Esa es la que se refiere usted, ¿no? Sí, depende del tipo de cliente que seas, es el tipo de beneficios que obtienes. Pero es interesante porque vemos toda esa parte de los centros comerciales, la forma en cómo se maneja. Aparte, los productos tienen un precio, ¿no? Y cuando los venden en Walmart, les aumentan, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque los venden individuales. Ahí tú compras cosas que vienen en grupo, grupos de 6 o presentaciones muy grandes, de un galón. Cuando puedes comprarlo exactamente unitarizado, 1 litro, 2 litros, en el Walmart, pero hay compras presentaciones muy grandes. El cloro, por ejemplo, que ahora se ocupa mucho. Hay compras de 10 litros, ¿no? O el galón. Y eso en Walmart no hay. O sea, hay de a litro, de litro y medio. Sí, pero hay que limpiar las superficies, ¿no? A mí no me gusta el olor a cloro, les confieso. Lo detesto el olor a cloro. Me molesta mucho. Pero pues, por salud y por higiene, hay que ocuparlo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, tenemos aquí 2 casos críticos o muy crónicos. El caso de Hungría, donde había inflaciones diarias de 207%. Diaria. Y tenemos la de Yugoslavia, la extinta Yugoslavia, en enero de 1994, cuando la inflación al año era de 313.000%. 313.000%. O sea, un producto de 313.000. Ustedes están muy chiquitos todavía, pero estamos hablando que en el año 94, antes del 94, bueno, yo también era pequeño, pero no tan chiquito como ustedes. No, ustedes no eran ni proyecto todavía. Entonces, y sus padres se habían conocido entonces. Entonces, había reportes donde a ustedes no les tocó porque ya es otra época, pero ustedes iban al centro comercial, en este caso, el centro comercial que ahora está en Texcoco, que está donde está la bodega Herrera Express. ¿Sí han visto? Que es en la calle de la Presidencia. Está una pizzería en la esquina y más adelante. Bueno, ahí antes había una cosa que se llamaba el Sardinero, que era como era el antecedente del centro comercial que conocemos ahorita. O sea, a ustedes ya les tocó ver la nueva era, pero en ese tiempo eso era como que la máxima tienda que había en Texcoco, ¿no? Y ahí no había precios, o sea, estaban los productos exhibidos y no había precios. ¿Por qué? Porque el precio variaba. Tú estabas en la fila formado y aquí te llegabas a pagar, el precio era otro. Si das cuenta que había 10 gentes formadas, ¿no? Llegabas y te formabas tú con tus cosas. Y de aquí valía una cosa, un precio. Cuando llegabas a la caja valía otro precio. Porque había inflación en cuestión de minutos. La gasolina pasaba. Tú cargabas gasolina en la mañana era un precio. En la tarde, noche era otro precio. O sea, entonces tú tienes que estar cazando como que en qué momento estaba más barato y en ese momento cargar. O sea, eso sí existió aquí en México. Sí pasó aquí en México. Ahorita a ustedes no les toca eso porque pues ya está el verificador de precios y es lo que cuesta y lo que vas a pagar. O sea, no hay más. Pero sí había estos fenómenos.
Sí existieron estos fenómenos. Es increíble, ¿no? Pero cierto. ¿Ya terminaron de copiar esto? Muy bien. Bueno, lo que hablábamos hace rato. Tenemos otro apartado muy importante, la balanza de pagos. La balanza de pagos es la relación que establece entre el dinero de un país que gasta en otros y la cantidad que otros gastan en él. De otra manera, es un documento de transacciones comerciales. Y como les dije esta vez, se compone de 4 apartados: cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta financiera y los horrores y emisiones. Errores y emisiones. Pero así le dicen horrores y emisiones, ¿no? Porque todo aquello que no es comprobable se mete a esa subpartida. Todo lo demás, ahí. Es como ustedes cuando consultan la IGI, que han visto la clasificación que dice, bueno, bien los productos y dice, todo lo demás. Sí lo han visto en algún momento, ¿no? ¿No han consultado nunca la tarifa? ¿No? Ándale, y que aparece todo lo demás. Es como ahí, en errores y emisiones entra todo lo demás. El CISEC, la paginita es donde uno consulta las cosas. Ese es el CISEC. Profe, yo tengo algo sobre la inflación. Ah, dígame, Campuzano. ¿Por qué si, o sea, por qué si en Venezuela los números son tan altos, por qué no bajarle ceros? ¿No es tan fácil? Ah, eso sería una medida. Lo que pasó aquí en México cuando le quitamos 3 ceros a la moneda. ¿Se acuerdan? Que en el año 94 pasó eso. La devaluación. Ok, Campuzano, eso que usted menciona se llama devaluación, que es cuando le quitamos ceros a la moneda. Y eso se podría hacer, de hecho se puede hacer. Obviamente es una manera de enmascarar algo que está pasando. Es como aquí los precios de 1,000 pesos en realidad son 1,000,000 de pesos. Pero está enmascarado por los 3 ceros que le quitaron a la moneda. Pero sí se puede solucionar de esa forma y es como se soluciona. En efecto, devaluando. Devaluando. Ese caso también es muy, bueno, eso también pasó aquí en México. Ustedes compraban un producto y de repente le quitaron 3 ceros a la moneda y no se lograban poner de acuerdo el vendedor y el comprador, porque el comprador decía, es que ya no vale 1,000,000, ya vale 1,000 pesos, ya te lo pagué. Y él decía, no, es que cuando pactamos costaba 1,000,000 de pesos, de los viejos pesos. Y él decía, no, de los nuevos pesos, y entonces era un peleadero. Pero eso también pasó, ¿no? Por decreto presidencial, dijeron, vamos a quitarle 3 ceros a la moneda. ¿Por qué? Porque se dificultan las operaciones, lo que les decía yo. Es decir, no es lo mismo hacer una operación de 1,000 pesos a hacer una operación de 1,000,000 de pesos. Es más complicado. Pero aparte es un gasto innecesario, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que decía de los billetes, que como valían tan poco, o sea, hasta jugaban con ellos, ¿no? Entonces, el estar produciendo, pues, muchos billetes que no, pues, realmente no valen, al final es un gasto, ¿no? Exactamente, eso que usted comenta, el precio, lo que cuesta hacer un billete se llama señoriaje. Es cuánto cuesta el billete, no qué denominación tiene. O sea, un billete de 50, pues dice 50, ¿no? Pero no es cuánto vale, sino cuánto cuesta hacerlo. Por ejemplo, un billete cuesta 2 pesos. Ajá, entonces, es cuenta que si lo viéramos en términos de cuánto vale, sería la denominación más el precio del billete. Sería lo que en realidad vale. Pero obviamente eso no lo vemos. O un billete de los de antes, por ejemplo, que eran con más protección y todo, valía, no sé, 4.50. Entonces, es lo que cuesta. Una moneda, las monedas es lo más caro. Y ahorita porque son monedas de níquel, pero antes eran monedas de plata. De plata. Entonces la plata vale, ¿verdad? Entonces la gente prefería las monedas para fundirlas y tener plata. Exactamente esa moneda. Sí, era de 50, ¿no? Plateada.
Sí. De hecho, no hay mucha, bueno, no sé, en promedio aquí, ¿cuántos años tienen ustedes? No, no les creo, tienen más, tienen como 23, 24 años ustedes. ¿En serio? Son unos niños todavía, entonces. 17. Sí, es que se ven un poquito más grandecitos, ¿eh? Ya se ven como de 20 años. Sí, ya sé. Pero sí, Campuzano, lo que usted nos está diciendo, retomo lo que usted mencionaba, en efecto, en esos países sale más caro producir el billete que lo que realmente vale. ¿Campuzano? Pero a ver si le estoy escuchando. Ah, es que no lo escuché. Sí, pero eso es una cosa que es ilógica. El costo de fabricación entre el valor nominativo. El valor nominativo es lo que aparece en el billete que vale. Si vale 100, vale 200, vale 500. Valor nominativo. Son las 8:23. Ya acabamos en 17 minutos, terminamos la clase. Muy bien, seguimos. Balanza de pagos, hablamos. Ahí está, miren cómo está organizada la balanza de pagos. Cuenta corriente. Y dentro de la cuenta corriente está la balanza comercial, que es la que luego nos preguntan, ¿de dónde sacamos la balanza? Consulten la cuenta corriente y ahí dentro va a estar la balanza comercial, exportaciones, importaciones, cuenta financiera y resultado. Ahí está. Claro. Ahí viene un concepto interesante, lo que son las remesas. ¿Qué son las remesas, compañeros? Remesas. ¿Qué son las remesas por allá? Ahí en la esquina, ¿qué son las remesas? ¿Qué son las remesas por allá? A ver, díganme. Aquí estoy preguntando acá, pero no hubo respuesta. Por allá. No. ¿Qué son las remesas? ¿Qué son las remesas? A diario lo mencionan eso. ¿Qué son las remesas? ¿Qué es lo que nos mandan los paisanos a México? Si la gente que está en Estados Unidos y manda dinero, son remesas. Exactamente, algo así, como lo que ellos envían y que aquí supuestamente cobras para que tú vivas, pero a veces se lo malgastan en otras cosas que no debería ser. Es una remesa. Una remesa es el término técnico. Muy bien. Entonces, si los taxes son otra cosa. Los taxes, más bien, ve que yo les puse la letra T la vez pasada. Hablamos de que en Estados Unidos hay una cosa que se llama devolución de impuestos. Cuando ustedes compran algo en Estados Unidos y quieren que les devuelvan los impuestos porque no lo van a consumir allá, van al draw taxes. Te devuelven tus impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué te van a devolver los impuestos? Porque no vas a gozar de esos servicios tú. Es decir, aquí nosotros pagamos el IVA, ¿no? Y supuestamente, ¿para qué pagamos IVA? Para que con ese dinero que se recaude el gobierno pueda ofrecernos seguridad, ofrecernos cosas de ese tipo, salud, ¿no? Etcétera. En este caso, como en Estados Unidos tú compras y pagas un impuesto por algo que no vas a gozar, tienes que ir a que te devuelvan esos impuestos porque tú no vas a ser beneficiario de esos impuestos. Eso es por ley. Entonces tú puedes ir a la devolución de tus taxes. Y cuando te devuelven tus taxes, a veces el valor del producto baja y de acuerdo a la cantidad de dinero que puedes pasar una mayor cantidad de cosas. Esa cantidad de productos que puedes pasar se llama franquicia. Es decir, la franquicia de ¿cuántos dólares es? $200, por ejemplo. Es lo que tú puedes traer como viajero. Exactamente, por el tratado. Se llama franquicia esa cantidad. Es decir, cuando les preguntan, ¿y cuánto puedes traer de ahí? Bueno, el nombre correcto es de cuánto es la franquicia. O sea, ¿cuánto puedes traer de ahí? Por ejemplo, en este caso, la franquicia son $200. Tú puedes traer el equivalente a $200 en mercancías permitidas. O luego por eso te dicen en la aduana cuando toca el semáforo rojo y toca revisión. Y ya más o menos calculan cuántas cosas traes de acuerdo a tus tickets y de acuerdo al valor que tenga. Si excedes, hay que dejarlo. Eso es muy común, por ejemplo, con las bebidas o los vinos. O te lo tomas antes de pasar, pues sí, porque ni modo que lo dejes ahí, o vas a perderlo. Entonces tienes que ver qué vas a hacer.
Por eso tú más o menos calculas. No, otro ticket, otra opción mejor es cuando compren ropa, quiten las etiquetas y metan en la maleta como si fuera ropa suya. Y ya es mi ropa. Ya. Y cuando sean tenis o así. Bueno, en el caso de las piezas electrónicas, hay algunas que puedes tú, por ejemplo, sacarlas del blister, tirar la caja por Estados Unidos y traerte el producto así, sin la caja, sin nada. ¿Por qué? Porque lo traes con la caja, pues obviamente se ve que es. Son pequeños trucos que hay que seguir. Pues muchos escojan la ropa. ¿Verdad? Ah, sí. Exactamente. Para que se vea como que es usada. Ajá, la arrugas, la doblas y la metes en tu maleta. Y aparentemente no es ropa nueva. Así es como la gente pasa la ropa. Las bebidas es mejor tomárselas. O sea, si tienes una franquicia de no sé, tantas botellas de licor, de algún whisky, por ejemplo, que te interese, pues mejor tómatelo, no lo traigas. O nada más trae algunas, 2, 3 botellas, no traigas más. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa con las fragancias, los perfumes, por ejemplo. Es lo mismo. Entonces, bueno. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? No. Bueno, aquí está la estructura de la balanza de pagos. Terminen de copiar esto para que ya cerremos hasta aquí. Vamos a ver cómo está estructurada. Dijimos que había una cuenta corriente y está la balanza comercial. Sector servicios, el turismo y los servicios que prestamos al exterior. Transferencia corriente, balanza capital, balanza financiera. Y aquí vienen estos conceptos muy importantes. Inversión directa. La inversión directa es aquella que genera empleo. Es decir, cuando viene una empresa a establecerse a México y pone infraestructura, genera empleo, es una inversión directa. Cuando viene un inversionista y mete dinero al banco o a las instituciones financieras, hace inversión de cartera o inversión indirecta. ¿Por qué? Porque su inversión no es productiva, sino no genera empleos. Tenemos otra inversión que hagan alguna infraestructura. Los derivados financieros son todos los instrumentos de inversión, mercado de deuda, títulos de deuda, bonos, sedes, todo eso. Eso vamos a hablar en finanzas. Cuando lleguemos a finanzas, vamos a hablar de todos los instrumentos de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Vale? Para que ustedes sepan las diferentes herramientas que existen. Y tenemos el movimiento neto de reservas. Aquí tenemos lo que son las reservas internacionales. Cuándo entra, cuánto se aporta, cuánto se quita. Y tenemos los horrores y omisiones. ¿Vale? Muy bien, compañeros. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Creo que vamos avanzando de manera favorable, ¿no? Sí, va quedando claro. De todas maneras, cualquier duda que tengan, al momento pregunten. ¿Sí? No se queden con la duda. Manden su formulario de Google, por favor. ¿Ah? Muy bien, gracias. Bueno, compañeros que están a la distancia, nos vemos en la sesión que sigue. Sí, profe. Gracias, señor. Gracias, Campuzano. Adiós, profe, gracias. Hasta Un luego. saludo a mis amigos, profe. Gracias, compañeros. Hasta luego.